Bienvenidos en la siguiente frase para su análisis y reflexión. Bendecido día para todos. Hoy hablaremos de distracciones que inciden en la vía. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene en su página estadísticas y esta imagen refleja una estadística comparativa entre el año 2022 y 2023 respecto entre enero y mayo como tal. Vemos que hay una pequeña leve tendencia en el 2023 en aumento de accidentes en cada uno de los meses. Hay unos meses que prevalece el 2023 y otros meses donde el 2022 ha sido mayor. Pero en las dos gráficas inferiores podemos ver una tendencia de comportamiento. Vemos que de los 7 días de la semana, los días domingo, sábado, lunes y viernes son los días con mayor índice de accidentalidad. Y vemos que los horarios de mayor accidentalidad son entre las 6 y 9 de la noche. 6 de la tarde, 9 de la noche. ¿Sí? Y hay una leve tendencia o un segundo nivel entre las 9 y 11 de la noche, 3 y 6 de la tarde y 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sí? Vemos que son los momentos de mayor accidentalidad y casi siempre la accidentalidad se asocia a una distracción, a algo que desenfocó al conductor, al peatón de su vía, de su desplazamiento. ¿Sí? Por eso, en la literatura encontramos que las cosas que inciden en accidentes viales y que generan o hacen parte de esa distracción que incide en la vía, encontramos que el estado de ánimo, como el afán, la frustración, la fatiga, el exceso de confianza, las fuentes de distracción como visuales, auditivas, físicas, cognitivas, eh, van en cadena a que tomemos un tipo de reacción, sea una reacción tardía o nula, o sea una reacción equivocada, provocando o conllevándonos a un accidente o siniestro vial. Es decir, estas son las cosas que repercuten la distracción en la vía. ¿Sí? Un estado de ánimo bajo una fuente de distracción puede generar una reacción equivocada o una reacción tardía. Y en una reacción equivocada que encontramos, poco tiempo para reaccionar, poco conocimiento o habilidad en la conducción, poca capacidad para controlar nuestras emociones, una actitud negligente o imprudente. ¿Sí? En una reacción equivocada y en una reacción tardía o nula, pues digamos que los factores pueden ser iguales. ¿Sí? Me demoré o no reaccioné a tiempo por falta de tiempo. Me demoré o no reaccioné a tiempo por no pude controlar mis emociones. No tuve el conocimiento claro para actuar. Fui imprudente o negligente con mi actitud. ¿Sí? Entonces, antes de tener una reacción, ¿qué fue lo que influyó? La fuente de distracciones y el estado de ánimo. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser estas fuentes? Entonces, las cognitivas, que son eso que no mantiene que mi cerebro, mi atención esté en la vía, ¿sí? Una preocupación, un pensamiento, un problema, ¿sí? Como tal, hacer múltiples actividades mientras que voy conduciendo, ¿sí? Hablar, conversar un tema muy álgido, comprometedor, ¿sí? Hacer unas actividades adicionales, como vemos aquí en la imagen. A veces las mujeres se ponen a hacer eh, maquillarse o hablar, o etcétera, etcétera.
Esa actividad adicional que le estoy poniendo al cerebro, además de estar pendiente en la conducción o en el traslado que estoy haciendo de un lugar a otro, sea como peatón o como conductor, ¿sí? También encontramos las físicas, que son aquellas que me expliquen una movilidad para reaccionar, ¿sí? Ya sea porque tengo un sobrecupo en como vemos en la motocicleta o el vehículo, ¿sí? O tengo algo que no me deja reaccionar libremente, ¿sí? Como esta mujer conduciendo con un niño entre sus piernas, ¿sí? O cuando empiezo a buscar cosas o elementos, ¿sí? Que me impiden reaccionar, es decir, aquí esta persona se está inclinando, eh, imponiendo en su posición una posición no cómoda para reaccionar a cualquier imprevisto que le salga a la vía. Aquellas limitaciones físicas como audición o visión, o un accidente previo, dolores, y como vemos, esta persona anda con un yeso en la mano, ¿sí? Son limitaciones físicas, como tal. Otras limitaciones son las auditivas, ¿sí? Que puede ser una simple conversación, escuchar música a extremo volumen como tal, ¿sí? Llevar literalmente una banda dentro del habitáculo del vehículo, ¿sí? Los mismos peatones cuando se aíslan colocándose este tipo de elementos en sus oídos, ¿sí? O el mismo ruido de la vía, ¿sí? Y las limitaciones visuales, ¿sí? Son aquellas que captan nuestra atención, ¿sí? Los conductores son, pues, el celular, ciertas personas que vemos en la vía, ¿sí? Dependiendo al tipo de nuestro género. Nosotros como peatones también tenemos el famoso distractor que es nuestro celular o otros temas en la vía. Los motociclistas también. Esa que llama la atención, saca nuestra visión en la vía, en el contexto vial, y nos lo lleva a un tema muy específico que no incide en nada en la vía, ¿sí? Esas son nuestras distracciones visuales, ¿sí? Pero casi siempre que hay una distracción visual no necesariamente hay un accidente, ¿sí? En la mayoría de las veces, por no decirlo todas, ocurre un siniestro o un accidente de baja, leve, grave o alta complejidad, ¿sí? Sumarlo a la fuente de distracción viene un estado de ánimo que puede ser el afán, ¿sí? No planificar mi traslado, como tal, sea como peatón, como conductor o como pasajero, ¿sí? Ese afán puede hacer que más las distracciones que ya vimos anteriormente, ¿sí? Puedan desencadenar en una reacción equivocada, tardía o nula que termine en un siniestro o accidente vial, ¿sí? Otra actitud o estado de ánimo puede ser la frustración, ¿sí? La rabia, el rencor, el odio, el miedo, el susto, el pánico, la desesperación, la ansiedad, ¿sí? Puede más otro factor de distracción, ¿sí? Puede provocar que tomemos una acción equivocada, tardía o nula, ¿sí? Otro estado de ánimo que puede ayudar a desencadenar, ¿sí? Es el exceso de confianza, ¿sí? Estar en un estado de altivez, eh, o de extrema relajación más una distracción, una de las fuentes de distracción puede generar una tipo de acción equivocada o tardía, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque la toma de decisiones está relacionada a tres procesos, ¿sí? La percepción, ¿sí? La asimilación y la acción. Entonces, la percepción nos la da nuestro sentido de la vista, nuestro sentido del oído, nuestro sentido del tacto o nuestro sentido del olfato,
¿sí? Por ahí entra la información de nuestro contexto en la vía. La asimilación nos lo da ese proceso neuronal que tenemos de nuestro conocimiento, de acuerdo aprendizaje que hemos vivido, más esa información se contrasta y lleva a una acción, que es la toma de decisión o la reacción como tal, ¿sí? Pisar el freno, girar el volante, ¿sí? Rápido, lento como tal. Eso nos lleva a tomar una reacción que puede ser equivocada, tardía y llevarnos a siniestro vial, ¿sí? Entonces, las distracciones como tal tiene dos aspectos principales que son antes del evento, que puede ser el estado de ánimo y la fuente de distracción, que juntas nos lleva a un tipo de reacción que nos lleva a un siniestro vial. Eso es lo que determina o termina sucediendo una distracción que incide en la vía. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues unas acciones preventivas principales es tener un buen descanso, ¿sí? Como veíamos ahorita, la fatiga es uno de los elementos que incide en el estado de ánimo. Entonces, descansar antes de conducir es primordial. Antes de la conducción y durante la conducción, ¿sí? La ingesta de alimentos, ¿sí? Hay alimentos que nos pueden dar somnolencia o que nos pueden alzar un estado de altivez o que nos pueden generar temas de salud en el momento. Por ejemplo, un tema estomacal, ¿sí? Puede afectar en la conducción como tal, ¿sí? Entonces, consumir alimentos de manera saludable e inteligente mientras antes y durante la condición es fundamental. La hidratación, mantener el cuerpo hidratado, ayuda a que nuestro cerebro reaccione de una manera adecuada, pensemos de una manera adecuada, ¿sí? Y nuestro estímulo reaccione de una manera adecuada, ¿sí? Es fundamental tener la hidratación. Una baja hidratación genera sueño, se genera fatiga, incrementa las posibilidades de fatiga. Por último, la revisión y preparación de nuestro vehículo, inspeccionar llantas, líquidos, eh, luminarias, ¿sí? Nuestro kit de prevención, ¿sí? Baterías, eh, elementos eléctricos, electrónicos del vehículo, ¿sí? Organizar nuestro habitáculo para conducir es importante, ¿sí? Sintonizar la radio, la USB que voy a escuchar, ¿sí? Cualquier elemento que yo pueda preparar antes y tenerlo debidamente organizado antes de conducir es muy importante. Por último, entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Mientras que estoy conduciendo, debo estar pendiente en qué, en la vía y en la información que me está entregando el vehículo, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Que estoy teniendo en el vehículo, estar chequeando la velocidad y toda la información que me está dando la vía, el estado de la vía, ¿sí? Si es destapada, no destapada, si está sucia, húmeda, ¿sí? Si hay huecos, desvíos y demás, ¿sí? Eh, y está recibiendo esa información de ruidos, defectos que pueden estar afectando la conducción o el óptimo funcionamiento del vehículo, ¿sí? Entonces, es importante evitar cualquier tipo de distracción en la vía y entendiendo qué factores pueden incidir en esas distracciones, como mi estado de ánimo y esas fuentes de distracción, organizar, planificar mi traslado para una mejor conducción y un feliz término a destino que me voy a dirigir. Muchas gracias.